El mercado de la Liga Andesa ya ha oficializado casi 100 nuevos fichajes este verano, y aquí, en Gigantes del Básquet, junto a Bajando el Barro, vamos a sacar a la luz esos que provienen de Primera Fe. Vamos a darles contexto a su llegada a la Liga Andesa, o incluso retorno. Son jugadores jóvenes, veteranos, conocidos, menos conocidos, y aquí vamos a tratar de darle contexto a todos esos movimientos. Recuerda, si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y sobre todo deja un comentario con ese jugador que tienes ganas de ver que viene de Primera Fe la pasada temporada. Vamos con el vídeo. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Gigantes del Básquet. Estamos Bajando al Barro con Kiko Rocillo, Jaime Sánchez, para hablar un poco o conocer un poco esos jugadores que vienen o retornan de Primera Fe para jugar en la Liga Andesa. Primero de todo, ¿cómo estáis, Jaime, Kiko? Después de, bueno, no es vuestra primera vez en el canal, ya estuvisteis en la Final Four de Primera Fe y hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo todo? Pues lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Tanto la Final Four como el verano hemos ido trabajando bastante. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Y la verdad es que, bueno, la tónica es un poco de que cada vez hay más salto de Primera FEBA a Liga Andesa. Entonces, pues intentar aportar nuestro granito de arena en que la gente conozca a los jugadores que llegan nuevos. Bueno, Sergio, gracias por invitarnos también por mi parte y la verdad es que encantado de estar aquí. Supongo que también la situación de los cupos lleva a hacer este vídeo más a menudo que antes, pero bueno, es una buena oportunidad también para llevar a la gente un poco los movimientos que se han ido haciendo y conocer a jugadores que yo creo que para muchos son desconocidos, yo creo. Sí, bueno, un poco la dinámica de este vídeo es intentar conocer, recordar o contextualizar la llegada de X jugadores, ahora los iremos comentando, hay bastante variedad de equipos, a la Liga Andesa, porque lo de este verano, igual que los anteriores, está siendo una auténtica guerra de cupos y además hay algunos jugadores que representan buenísimas oportunidades, ya no solo para ellos, sino para los clubes, de estar atentos a Primera FEP, que cada vez trae más y mejores apuestas desde fuera, incluso nacionales también, para poder aprovechar en Liga Andesa. Y si os parece, y sin más dilación, vamos a ir pasando un poco a los nombres a comentar. Yo os lanzo el primero de todos, que es Manek Sansorregui. ¿Cómo lo veis? Como, bueno, es un alero joven que realmente aún tiene margen de mejora y que va a jugar por primera vez en Liga Andesa en Surne Bilbao. Ese para Kiko, que es su protegido. No, la verdad es que creo que es un jugador que desde hace años estaba llamando a dar el salto, ¿no? Creo que lo hablamos muchas veces, Jaime, en el canal, sobre todo por el crecimiento tan rápido que ha tenido. El primer año le costó un poco entrar más en dinámica, fue siendo importante y luego ya fue un poco un jugador casi referencia en Guipúzcoa, por así decirlo. Buen reboteador, también bloquea y se desbloquea bien. Yo creo que en ACB hará un poco el rol del 3 al 4 porque es yo creo donde puede defender mucho más óptimamente porque es un gran defensor y dar mucha intendencia en el rebote. Al final es un jugador que yo creo que también va a crecer en otras facetas, pero sobre todo en esa principalmente va a aportar mucho a Ponsarnau. Sí, yo creo que, a ver, el tema con Manek Sansorri para mí son dos apuntes que me gustaría saber cómo consigue extrapolar a la Liga Andesa. Primero es Eso es. su crecimiento en el tiro, que yo creo que sí que va hacia arriba, pero de momento tampoco es un jugador especialmente fiable y tiene que ganar consistencia desde las esquinas. Y luego es un jugador que ha posteado mucho en Liga Andesa aprovechando su potencia como 3, perdón, en primera FIBA, aprovechando su potencia como 3 para generar puntos cerca del aro, que no sé si va a poder hacer en Liga Andesa. Ahora ya, yo creo que en cuanto a trabajo sucio, cargar el rebote, poder dar segundas oportunidades y defensa, es un fichaje que caía de cajón para Bilbao. Sí. Sí, vamos a pasar, porque son varios nombres, vamos a ir un Sí, poco sí. dinámicos. Vamos a pasar a otro jugador que también ficha por Surne Bilbao, que es Dan Duskak, de Alimarca Oviedo. También jugador de 24 años, que ha hecho números muy parecidos a Ansorregui, pero que llega desde la posición de base, para ser uno de los manejadores de balón de Ponsarnau. A mí este me sorprendió más. Yo creo que Duskats es un jugador que quizá le faltaba otra temporada en Primera Fe para sentarse como uno de los mejores jugadores en esa línea exterior de la competición. Yo creo que es un jugador que tiene un buen potencial, que es un muy buen jugador de bloqueo directo, que lee muy bien el juego, pasa la pelota, tiene un tiro decente, pero yo creo que va a ser un jugador de final de rotación sobre el que apostar de cara al futuro, pero que, bueno, me genera más dudas cuál puede ser su impacto directo, sobre todo a principio de temporada. Yo esperaba incluso que el movimiento fuese, lo ficha a Bilbao y lo cede la categoría para tener un año más y luego ya Sí. tener pues como un parámetro mayor de medirle,
Pero bueno, a mí ese tipo de apuestas en Bilbao, la verdad es que siempre salen bien, con lo cual ya más que por el equipo, pues me lo creo bastante. Y desde luego Sí. viene de crecer mucho con Javier Rodríguez, porque ha ido también creciendo en el juego directo durante los años, que antes le costaba un poquito más y ha ido siendo más fiable. ¿Cómo veis a estos dos jugadores dentro de la rotación? No sé si le veis la misma cabida que a otros más experimentados en Liga Andesa, también contando con Europa. Estos jugadores hay que tener en cuenta que llegan en un momento de sus carreras que es ideal para dar el salto, pero que realmente ¿cuál es la expectativa real de que puedan rendir a corto plazo o medio plazo en cuanto a esta temporada, en la 26-27? Yo creo que la mayor parte de la rotación estará en Europa, yo creo. Que es donde imagino que tendrán su hueco en competición europea entre semana para dar descanso y algún momento de partido en ACB que puedan tener cierto impacto, sobre todo en Sorregui, que yo creo que es un jugador que bueno, pues, podrá entrar para cargar el rebote, para generar unas oportunidades, como ha dicho Jaime, y luego pues, buscar pues, entrar en otros momentos de partido. Pero yo creo que el crecimiento de ambos con Bilbao va a estar en los martes, en el miércoles de Europe Cup, ¿no? Hay que contar, Sergio, para enlazar si quieres con el siguiente equipo también, que Bilbao Basket va a jugar BCL y Breogán va a jugar previa de BCL y son los dos equipos que han fichado 3 cupos desde primera FEB, que es algo bastante llamativo. Bueno, uno de los que ha fichado Bilbao es Ondrej Hustak, que no viene directamente desde primera FEB, pero ha estado mucho tiempo en primera FEB, que es un 4,5 que se dedica principalmente a lanzar de fuera, abrir un poco el campo y jugar el bloqueo directo, pero de cara hacia afuera. Y bueno, yo creo que es el punto principal. En cuanto a confección de plantilla, yo estoy bastante convencido de que Manex va a ser importante. Ahora creo que Hustak va a jugar poco y Duškac probablemente también, pero que son dos apuestas que hace Ponsarnau confiando en las capacidades del equipo, o sea, de los jugadores de cara al equipo en el futuro. Pues pasamos al siguiente, Isaac Vázquez. Os lo dejo ahí. Vázquez Girona, base 1,93, 21 años. Otro que tiene la oportunidad, desde bien joven, de recalar en Liga Andesa. Y como vemos, es que en la competición no están pasando desapercibidos los jóvenes con capacidad para tener el balón en las manos. Que a mí me da la sensación que siempre se ha ido un poco por esos jugadores que no hace falta que se tengan que adaptar tanto en cuanto, por ejemplo, el típico pívot dominante, ¿no? Que sabes lo que va a hacer y él también, ¿no? Que es defender, taponar, poner buenos bloqueos. Pero aquí ya estamos viendo jugadores, como es el caso de Vázquez, que son capaces, pues bueno, de haber demostrado en primera fe lo que pueden hacer. Y ahora en Girona, que yo creo que también el trabajo de mercado de Girona suele ser bastante bueno en estos casos, tiene una muy buena oportunidad también. Sí, además yo creo que con Moncho Fernández, pues yo creo que aquí un poco por recomendación de Moncho López, que son amigos y que ha pescado bien ahí, va a rendir muchísimo. Sobre todo en Isaac, que ha roto la puerta muy rápido, porque parecía que Nunes iba a tener otro tipo de papel más residual, ir curtiéndose y acaba siendo el base titular de un equipo que le hacía mucha falta a un generador como acaba siendo él. A mí me parece un jugador bastante completo. Que ha ido creciendo también en decisiones de tiro muchas veces cuando ha habido momentos importantes, pese a no ser su rol, pero es un jugador que sobre todo destaca por visión de juego, juega en el bloqueo directo, filtra bien el balón, lo pasa muy bien y sobre todo atrás tiene manos rápidas y sabe atacar el balón para robar. Entonces creo que también es un elemento muy clave para un Girona que imagino que tratará de salir rápido desde el robo, que tratará también de correr bien y creo que a Isaac va a hacerlo bastante bien. Y aquí creo que su papel le doy algo más de importancia porque creo que van a sustituir a jugadores que ha perdido por fuera Girona, que le puede venir muy bien ese contexto. Y porque tiene una personalidad incontestable, Isaac Vázquez. O sea, asume balón como si fuera un veterano, hace 1000 cosas. Cuando la pelota se atasca en ataque, quedan menos de segundos de posesión, quiere el balón, pide el bloqueo, es capaz de lanzar. Es un jugador bastante grande y yo creo que va a seguir quemando etapas rápido, sobre todo por el carácter que tiene, además de ser un muy buen jugador de baloncesto. Sí, totalmente. Además es un base con cabeza de escolta y cuerpo de alero, como dijo Moncho López, y me da mucha atención y que es un perfil que yo creo que además va a gustar mucho en la liga. Pasamos al siguiente. Este es uno de los casos que más curiosidad me causa, el de Josep Peris, porque yo lo conocí por su paso por Giria y demás. Es que es un jugador que hace 2 temporadas estaba en tercera FEP. En tercera FEP. Y ahora va a dar el paso a Liga Andesa en un Río Breogán, como decís, que tiene posibilidad de jugar BCL durante la temporada y el cambio es brutal. Contadnos sobre este jugador.
Es que es un jugador que, bueno, de hecho sube con Zamora a Primera Feb, no termina en la plantilla en su primer año en Primera Feb, sigue en San Antonio, al final termina regresando a Zamora después de un buen año en San Antonio y la verdad es que ha sido un jugador con mucho porcentaje de uso, con mucho balón, con muchos tiros. Creo que eso es lo que quizá le puede costar un poco en el salto a Liga Andesa, que no va a tener tanto balón, pero se le tiene que buscar como un jugador capaz de salir de banquillo y asumir sus tiros, ¿no? Creo que tiene que ser ese tipo de perfil microondas, es un gran lanzador tras bote en el triple, sobre todo juega bloqueo directo, pero casi siempre para él. Le ha costado un poco adaptarse a jugar con dos manejadores, yo creo que ha tenido que ser desde el 2, a veces desde el base, pero siempre el jugador más importante de la ofensiva del equipo. Vamos a ver cómo traslada eso a Río Breogán, pero sí que es verdad que ha tenido una cantidad de confianza tremenda tanto por parte del entrenador como en sí mismo y que yo creo que al final, pues a mí también me ha sorprendido el salto porque es otro de esos jugadores que da la sensación de que tenía que haber dado un paso adelante en la primera FEB antes de llegar a Liga Andesa, pero el contexto de la liga pues hace que equipos como Breogán apuesten por un jugador que yo creo que en algunos partidos esas rachas de 8 o 10 puntos las puede seguir teniendo en Liga Andesa. Sí, estoy bastante de acuerdo con Jaime. A mí el problema con Peris es lo que pueda sufrir en defensa, que yo creo que le puede costar un poco más en ACB, pero bueno, lo demás que ha dicho bastante alineado. Un jugador de pull-up, que genera muy bien para él, puede tener momentos que le van a venir bien también a Brogan de puntos, de anotar, de asumir, que ahí tiene bastante carácter. Y yo creo que yo si no tuviera que jugar con Peris, sería que puede ser los que más talento en cuanto a ofensiva pueda tener de los que han subido de nacionales, puede generar más dudas por su trayectoria, pero yo creo que puede sorprender, ¿eh? Por contexto, por entrenador, creo que le puede sacar partido Casimiro y me gusta bastante. Y ahora pasamos a un jugador que prácticamente es todo lo contrario, que tiene una carrera de 10, 12, 13 temporadas así de cabeza en la Liga Andesa, que desde que estaba en Huesca en 2014 o 2015 no tocaba Primera Fe, volé Oro en su día, que es Edgar Vicedo, que regresa un año después a la Liga Andesa. Y esto muestra un poco, no lo digo por Edgar, sino que la oportunidad siempre está ahí, porque es que los cupos son más que necesarios y Edgar lo es, y regresa pues a Río Breogán. Lo ha hecho muy bien en Menorca, hay que decirlo. Creo que además cuando se ha lesionado, ha tenido problemas físicos, lo ha acusado muchísimo el equipo de Javi Zamora. Ha sido muy importante para abrir el campo y dar contextos importantes tanto a Wemby como a Arteaga, que no han estado especialmente bien, pero sin Vicedo no se entendería ningún tipo de producción de los pibos de Menorca. Es un jugador que siempre está preparado para lanzar desde la esquina, que creo que no ha atacado mal el close-out pese a su edad y a su estado físico. Siempre va bien al rebote, es un buen defensor. Ya apostó Breogán por Iván Cruz para terminar la temporada del año pasado en Liga Andesa. Son jugadores distintos, pero con un perfil relativamente similar para completar ese juego en la plantilla, yo creo, y que tiene bastante sentido para lo que debe querer Casimiro. Y que no tiene tanto riesgo como otras apuestas, porque Vicedo, ya de hecho, yo creo que cuando se curtió en Estudiantes en Liga Andesa ya habrá un jugador importante. Estudiantes bajó, él siguió en Liga Andesa haciendo carrera y creo que al final es un poco más certeza que algunos otros. Entonces, bueno, yo creo que aquí, y el línea que ha dicho Jaime, pues es un perfil que también te puede espaciar el campo en la esquina, que no ataca mal el cross-out, como bien ha dicho, y ahí atrás no desentona. Luego, es verdad que el ACB es otro mundo, pero a priori puede hacer un papel decente en la liga. Eso sí, a estas alturas, muy difícil ya imaginarlo de alero, pienso. Sí. O sea, que ese es el cambio que ha tenido con el paso de los años. Eso es. Y no cambiamos de equipo, nos mantenemos en Río Breogán, porque es que es curioso que de los 5 cupos que tiene ahora mismo para esta temporada, que son Francis Alonso, Eric Quintela, los que ya estaban, Jonathan Casibasu es el tercero que llega esta temporada, este verano, desde Primera FEB. Seguramente sea el equipo que más cupos ha incorporado desde esta competición este verano. Contadnos también, porque cómo ha ido la temporada para Casibasu, cómo lo veis en su regreso a la Liga Andesa, desde Fuenlabrada viene ahora, y bueno, es un jugador que ya estuvo en la máxima competición nacional. Yo creo que Casibasu sobre todo es un jugador muy rocoso, es muy difícil de superar, no tiene ningún miedo a hacer faltas, es un muy buen defensor interior por los kilos que tiene. Creo que se ha prodigado bastante más en ataque este año que en sus últimas temporadas en la competición, sobre todo que en comparación con Burgos y con Betis. Defensivamente puede aportar, ahora ya es un pívot de una estatura muy corta, que no sufre en el rebote, pero que sí que puede sufrir para defender continuaciones cuando le defiendan por arriba. Yo creo que va a tener que buscar
una defensa agresiva al manejador cuando tenga que defender bloqueo directo. Yo no sé cuánto va a jugar, a mí me cuesta imaginarlo de 4, ha jugado en algún momento puntual en Fuenlabrada de 4, acompañando al principio a Cameron Martin, luego a Augusto Lima, pero casi siempre de 5. Es un jugador, pues eso, muy undersized, pero con las cosas muy claras, sabe sus limitaciones y aunque se va atreviendo a hacer cosas, creo que va a tener un rol muy específico y que si termina cuadrando con lo que quiere Luis Casimiro, pues al final, cuando fichas a un jugador para hacer A, B y C y él sabe que es muy bueno en A, B y C, pues es donde tiene sentido, ¿no? A eso me refería un poco con los fichajes de antes en cuanto a ir a valor seguro con cupos, que Sí, sepas que en 5 o 10 minutos te va a dar esto. eso es. Sí, yo creo que va un poco tirado por ahí. Sí, esos son los perfiles que al final, pues porque físicamente puede aguantar a otros perfiles de ACB o porque es muy especialista en algo, o porque sabes que te va a cumplir en X faceta. Con Casiabo me pasa un poco eso. Creo que este año fue la verdad tiene un contexto por dentro complicado, ya no solo por falta de fichajes, sino por también lesiones. Y Casiabo ha parchado bastante en dos posiciones, le ha servido a Iñaki Martín como señal ofensiva por dentro cuando no ha estado casi nadie. Y en esos encajes de bolillos que ha ido haciendo, Casiabo ha sido uno de los perfiles más importantes. De hecho, tuvo una lesión importante en la cara y aún así sigue jugando. Es un jugador que también es un valor seguro en cuanto a construcción de equipo, a que sabes que va a competir porque es un competidor nato y todo esto motivado por lo que ha sido la virtud física que tiene, porque me ataque ha mejorado muchísimo, no rehuye tampoco el contacto para finalizar cuando le toca entrar desde fuera, que le ha pasado también en Fuenlabrada muchas veces. Entonces, bueno, creo que ahí tiene garantía de ser competidor. Bueno, y ahora vamos a hablar del segundo de los 3 jugadores de Alimerca Oviedo que pasan de Primera FEP a Liga Endesa esta temporada. Raúl Lobaco, teníamos antes un base, ahora tenemos un alero. Bueno, la temporada de Alimerca Oviedo yo creo que también se resume un poco en lo que está haciendo este verano, porque todos los equipos se han fijado en él. Es que la temporada de Oviedo ha sido tremenda, pero la de Lobaco ha sido absolutamente escandalosa en lo personal. Yo creo que es uno de los crecimientos más bestias que he visto de una temporada a otra, sobre todo por la cantidad de cosas que ha empezado a hacer. Es un jugador que yo creo que hace 2 temporadas lo ubicábamos en el 2-3 con un perfil de tirador específico, ha pasado a ser un 3-4, ha ganado algo de musculatura, pero sobre todo yo creo que se le ve una confianza y una decisión para atacar el rebote tanto en ataque como en defensa. Yo creo que ha sido, si no el mejor exterior en el rebote, de los mejores de la competición. Tiene muchísima confianza en el tiro, que yo creo que es un valor seguro. Va a ser un 3&D de manual en la competición. A mí me parece que es un gran fichaje de San Pablo Burgos. De hecho, su renovación a mí me sorprendió mucho con Oviedo. Era de los cupos que a este sí ya se le ve preparado, ya se le veía salto natural para la Liga Endesa, tanto por perfil, por madurez, por crecimiento, porque yo creo que sí que va a seguir poco a poco asumiendo algo más de bote, pese a no ser un jugador que vaya a producir mucho desde bloqueo directo. Yo creo que va a ser un jugador muy importante para Porfi Fisac y que va a tener minutos de verdad, tanto en Eurocup como en Liga Andesa. Sí, lo de Lobaco se puede resumir prácticamente en la evolución del jugador desde que llega a Oviedo hasta cómo se va. Llega casi un poco como un especialista en el tiro y sale como un jugador que es capaz de jugar al 2, al 3, al 4 en formatos pequeños. Un Oviedo que ha pasado mucho, que iba al 4 para ganar movilidad y defensa y se va, vamos, hecho un hombre completamente. Quizá le ha faltado algo de bote en los últimos años, que es un poco lo que se le ha podido decir que no podemos destacar, pero aún así creo que en todas las facetas temas ha destacado y el rebote es que es un auténtico escándalo. Tú veías estadísticas de Lobaco sin ver la liga y decías, este tío es un 5, es un interior, porque si va con guarismos de rebote, vamos, de auténtico 5. Luego, extrapolarlo a CB, la verdad que en primera FEP ha sido capaz de sostener del 1 al 3 muchas veces. En la Liga Andesa los perfiles del 1 al 3 son distintos. Veremos ahí físicamente cómo lo acusa, pero bueno, debería ser suficiente. Hemos visto también casos parecidos como Mikel Sanz, que luego ha hecho un papel decente también en ACB. Así que bueno, por ahí Lobaco yo creo que puede ser un jugador que en Burgos haga, oye, pues ojalá haga un buen papel porque a mí me gusta mucho Lobaco. Al jugador que sí que tengo muchas ganas que me extrapoléis un poco y me contextualicéis un poco el paso de primera a Liga Andesa es Alonso Faure, el tercero y último de Alimerca Oviedo que vamos a mencionar en este vídeo. Llegó hace muy poquito Joel Soriano al equipo, a Obradoiro, su nuevo equipo para Faure, pívot de 2'8", 24 años, es del 2002 y no sé cómo puede encajar o qué minutos puede rascar y cómo lo puede hacer o complementarse en la rotación, pues como con jugadores con Joel Soriano, que yo creo que llega, por ejemplo, muy fuerte esta temporada a la competición. Mira, a mí, Alonso Faure, por contextualizar un poco, sin dar nombres,
hemos hablado con gente dentro de la competición y hay algunos que me han dicho, me parece uno de los mejores pivos de la categoría en general, sin cupos, sin nada, de los mejores o el mejor, y gente que ha dicho, yo no entiendo cómo puede estar sonando para Liga Endesa. Entonces, creo que también ha tenido un poco esas dos vertientes. A mí me parece que es un jugador que se ha visto beneficiado también un poco por ser el único grande de Oviedo, pero es que lo ha hecho muy bien. O sea, es un jugador que llegó como un 5 muy pesado, que poco a poco yo creo que se ha puesto en forma, que corre mucho mejor la pista y aún así ha mantenido pues una solidez en la defensa interior muy potente para aguantar defensas al poste. Es muy listo, yo creo que en cabecera juega bien los mano a manos, que puede producir desde el short roll, siempre está bien colocado para el rebote, tanto defensivo como ofensivo. A mí me parece un jugador en un claro crecimiento y que probablemente va a hacer carrera en Liga Endesa si mejora un par de cosas y consigue algo de rango de tiro, pero quizá es otro de esos jugadores que se ve un poco impulsado por la tendencia a mirar en la primera FEB y que quizá le faltaba otra temporada como líder y más papel ofensivo en primera FEB. Parece que Obradoiro buscaba otros cupos que no ha terminado de firmar, ha encontrado en Alonso Faure una opción, no sé si low cost, pero para reforzar esa rotación interior. Vamos a ver cuánto papel tiene, porque ya está 2 años, ya está Joel Soriano, parte como quinto interior, pero poco a poco pues quizá puede ir adaptándose a la categoría y asentarse ahí, que quizá en un futuro pues sí que tenga el juego que merece. Sí, yo estoy bastante en línea. Iba a decir un poco prácticamente todo lo que ha dicho Jaime, porque es verdad. Con Fabio lo que ganas es que no solo defiendes bien el bloque directo, sino que también defiendes poste bajo. Y la irrupción que ha tenido también es un poco loca, porque llegó a mitad de temporada a Oviedo hace 2 años. Parecía que incluso no iba a seguir en Oviedo, acabó siguiendo y al final ha sido, pues por así decirlo, el único 5 puro, por así decirlo, entre comillas, de un Oviedo, en el que yo creo que ha sido también una de las estrellas en cuanto a destacar. Yo a Sergio García le he visto bastante bien en Estudiantes. A mí me ha gustado bastante. Creo que Jaime también está un poco en ese barco, sobre todo porque creo que se ha entendido muy bien con Granger cuando está en pista con él. En formatos manejadores, cuando ha estado por circunstancias X, lo ha hecho muy bien. Ha dado mucha defensa. Creo que es un jugador que ha cumplido muy bien con lo que se le ha pedido Estudiantes en lo que se demandaba al equipo, porque Filipovic no salió bien. Entonces creo que Sergio García ahí salió ganando bastantes Estudiantes por circunstancias varias, no por Filipovic, pero bueno, por lo que sea. Y yo creo que el salto también es ciertamente coherente, porque es un jugador que yo creo que llevaba un tiempo como llamando para regresar. Le había costado también lo suyo y ha buscado esa oportunidad, y yo creo que ha hecho un poco el paso como le pasó a Francis Alonso, ¿no? Estudiantes, aunque bueno, de otra forma, y ahora pues a triunfar o intentar hacer un buen papel en ACB, que yo creo que lo hará bien porque tiene defensa, tiene criterio, también es un jugador que mete ritmo en el juego en general, y bueno, yo creo que lo hará bien. Sí, para mí ha hecho un gran final de temporada, ha jugado al 1, ha jugado al 2, ha jugado junto a Granger también, ha metido un ritmo extra a un Estudiantes que muchas veces lo necesitaba y no había otra persona que lo pusiera. Ataca muy bien hacia la canasta cuando va a izquierdas. Creo que ha sido bastante fiable en el tiro para lo que suele ser su genio, y en defensa un muy buen jugador en la defensa sobre balón. Yo creo que otro de esos jugadores que está preparado para rendir desde el primer momento. No sé si nos dejamos algo en el tintero, no sé si queréis decir algún nombre más. No, comentar lo de Justa que habíamos dicho antes. Sí. Para quien no conozca, Lazar Mutic, que ha fichado por Andorra, también tuvo un paso por la primera FEB en Almansa, que es un 3 de muy buenas piernas, que tiene tiro, ataca por encima del aro, juega sin balón. Yo creo que tampoco va a acusar mucho el salto, porque además es mucho más maduro de cuando juega en primera FEB, y yo creo que físicamente cuando ha estado bien ha sido un gran jugador. A mí me gustó mucho el fichaje. Y luego la apuesta de Manresa por Rodrigo Seoane, que lo ha firmado 2 temporadas, lo ha cedido a Cantabria, lleva 2 años mucho más flojos que su primer año con Diego Campo, que ya le conoce de Tizona, pero que es un 3 que puede poner la pelota en el suelo, es muy fiable en el tiro, puede ayudar al 4, y que ojalá le vaya bien en Cantabria, que ha hecho una plantilla muy ilusionante y pueda terminar en Liga Endesa. Pues hasta aquí el vídeo de vosotros. Me despido. Darle muchísimas gracias a Kiko y a Jaime por pasarse por el canal, por ilustrarnos un poco con lo que viene de Primera FEB a Liga Endesa. Ya habéis visto que estamos variando un poco de contenido, ¿no? Euroliga, Liga Endesa, Primera FEB, NBA, intentando tocar un poco todos los palos para que todos estemos a gusto en el canal. Seguro que no será la última vez que veamos a Kiko y a Jaime para hablar un poco de Primera FEB, más con la temporada que se viene. Y nada, chicos, sobre todo, daros a vosotros las gracias.
por pasaros por aquí. Un abrazo, Sergio. Sí, Cuando Sergio. quieras estaremos disponibles. Eso es. Un abrazo. Un abrazo Hasta la fuerte. próxima.